Carlos Montouto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dile a la audiencia lo que me decías a mí a micrófono cerrado. Venga. Que eras muy guapo. No, eso Que a ya ver lo que sé. cuando me das la paga. De Eso, julio, también me la debes. no, lo otro, lo de Italia. Bueno, no adelantes acontecimientos, muchachos. No, me has dicho que eras fan de no sé quién. Sí, que me he hecho fan de Giorgia Meloni. Eso. Y tú me has mirado con cara de, ¡hala! Venga, ya estás vacilando. Y yo, pues, espérate, no adelantes acontecimientos, ahora hablaremos. Ahora hablaremos. Pues vamos con el primer tema. Italia, rebote al pasado. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Te gusta el titular Sí, muy de esta bonito, semana? ¿Te gusta? muy Pues si no te ocurrente. gusta, yo soy como Groucho Marx. Tengo otros, ¿eh? Te puedo poner otros. Te Vale. puedo poner mucho ruido y pocas nueces, por ejemplo, ¿no? De O, titular. o cuando el río suena, agua lleva, o O cuando las barbas de tu vecino veas por las tuyas, ¿ah? eso también. Bueno, ¿Eh? dejemos el refranero, va. Bueno, pues nada, dejamos el refranero, pero porque tú lo pides, ¿eh? Oye, ¿tú crees que Giorgia Meloni da tanto miedo como dicen aquí en España, sobre todo desde la izquierda? Ya ha dicho que su gobierno es un gobierno de centro derecha. Bueno, lo que diga y lo que haga, Ya sabes veremos. que son cosas Ha distintas. dicho que Europa no tiene nada que temer y que por supuesto está con la OTAN. Que nada de amiguita de Putin ni nada de eso, que eso se lo deja a Berlusconi y si tal a Salvini, pero que ella no. Ella es atlantista, europeísta y de centro derecha. Y Así que que hay, y que hay casi 200.000 millones de euros en juego en fondos de la reconstrucción. Eso no lo ha dicho, pero es la realidad. entonces uno en la oposición puede alardear de muchas cosas, pero el pragmatismo del gobierno, Ah, amigo mío, ya vamos enderezando las cuestiones. a ver, Porque de todas maneras, claro, sale en vísperas de las elecciones italianas nada menos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y dice cosas como si tras los comicios las cosas van en mala dirección, Bruselas cuenta con diferentes herramientas, y claro, suena a amenaza nuclear, estilo Putin, ¿no? O sea, como me calentéis, igual os tiro unos misiles, ¿no? No sé, digo yo. Entonces, claro, eso evidentemente ha dado gasolina a un pirómano como Salvini para contestar rápidamente en línea de por donde yo quiero ir en el análisis de el resultado de las elecciones italianas, que no tiene nada que ver con lo que estoy viendo que generalmente está siendo la lectura que se está haciendo por la izquierda en España. Que todo lo resume en ¡ay, que viene la ultraderecha, la antifascista! Y que esto es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. A ver, estos reduccionismos, yo no sé cuándo la izquierda woke y no woke va a despertar y va a comprender en Europa que ya no sirven como dique de contención, no sirvieron con Vox en Andalucía, no han servido en Suecia, no sirven en Italia, y un 43% de los franceses votó a Marine Le Pen. Así que estos reduccionismos de que como tienen el aguilucho ese, bueno, la cosa está rara de la marcha hacia Roma en el escudo de Fratelli d'Italia, como tienen ese eslogan tan poderoso y al mismo tiempo tan de vuelta a un pasado que ya no existe, de Dio, patria y familia, Dios, patria y familia, pues ya está, ya hemos sacado la ecuación perfecta, tiene todos los componentes para decir, la extrema derecha, la ultraderecha, los más sofisticados dicen la derecha radical, porque la extrema derecha pretende tumbar las instituciones democráticas. La derecha radical, no, la derecha radical pretende cambiarlas desde dentro, participando en las instituciones. Y desde luego Giorgia Meloni en absoluto pretende tumbar ni el régimen democrático, ni las instituciones, ni la Unión Europea, ni salirse del euro, ni salirse de la OTAN, ni el suelo Concorda. Por lo tanto, no estamos hablando de una fascista en sentido propio, por mucho que sus orígenes o los de su partido sean neofascistas. eso sí que es cierto. Así que vamos a evitar las simplificaciones estériles, que ya hemos visto que no sirven para nada, y vamos a ir un poco al meollo del asunto de lo que ha pasado. En primer lugar, el desplome de la izquierda. Un desplome de la izquierda que tiene mucho que ver con el desplome del movimiento 5 estrellas.
y que tiene que ver con una abstención que en el sur, que es el feudo tradicional, o era el feudo tradicional, de esa especie de espacio transversal que solo los italianos son capaces de inventarse, que era el movimiento 5 estrellas, tenía su principal caladero de votos. Si la abstención ha estado en un promedio del 9% en toda Italia, en el sur ha pasado el 10%. Esto quiere decir que ha pesado mucho la falta de voto, precisamente y en principio, de aquellos lugares o aquellas zonas de electores potenciales del movimiento 5 estrellas, y de ahí el batacazo que se ha pegado. Luego tenemos otros procesos. El desgaste de la izquierda en cuanto a que no se presenta coaligada como se ha hecho en la derecha, y esto castiga por el sistema electoral italiano, en el que gana, la candidatura que gana se lo lleva todo, pues en su circunscripción, pues castiga evidentemente la posibilidad de competir con una coalición electoral como era la coalición de derechas, porque recordemos que Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia se presentaba en el bloque de derechas en coalición con la Liga de Salvini, de Matteo Salvini, y Forza con Italia. Forza Italia de Berlusconi. Correctísimo. Claro, si uno analiza los resultados de la derecha propiamente dicha, pues ve que Giorgia Meloni ha saltado a la banca, porque es que se dio el 26%, más del 26%, cuando las mejores encuestas no le daban más de un 24%, teniendo en cuenta que partía en 2018, son las últimas elecciones, de un 4%. Irse hasta el 26%, reventando la banca en cuanto a que pues supera incluso las mejores expectativas electorales de las encuestas, pues es muy sorprendente, o no tanto como vamos a ver ahora, si nos escarbamos un poco más allá en los discursos de Giorgia Meloni y en lo que y cómo poco a poco ha ido perfilando su estrategia electoral en relación a, por otra parte, la cuestión puramente formal de un viejo arribista que siempre está en todas, como Berlusconi, que tiene un resultado pues, realmente simbólico, y un partido que probablemente desaparecerá en el momento, muy personalista, que desaparecerá en el momento que Berlusconi muera o por cuestiones de salud tenga que retirarse de la política activa, y luego, muy en línea con el derrumbe del movimiento 5 estrellas y la abstención tan pronunciada en el sur de Italia, recordemos que Italia pues tiene dos partes muy fracturadas, el sur agrario y un poco dejado en la mano de Dios, y un poco anárquico en el sentido de que la camorra, anárquico en el sentido de muy desorganizado, pero Pero desde el punto de vista de estructura política, déjame es que terminar. anárquico no significa desorganizado. Desde el punto de vista muy caótico, si prefieres que lo diga así. Eso sí, haberlo Muy caótico, vale. Yo creo que de todas maneras no quita me tu. estaba refiriendo al anarcosindicalismo, como es evidente, sino que me estaba refiriendo a esa acepción de caos, ¿no? Entonces, el caos, No lo arregles, vale. lo caótico, bueno, si quieres nos entretenemos en semántica, pero vamos, creo que a los oyentes les interesará más ir al meollo de lo que ha pasado en Italia e enterarse mejor. Estoy con. Que hace que, sobre todo en el sur de Italia, haya regiones y zonas pues, muy controladas por los capos locales, por la mafia, en particular en Nápoles, y organizaciones y formas de hacer política muy específicas de esos territorios, ¿no? Recordemos que Matteo Salvini comenzó con un partido especialmente racista contra los propios italianos del sur, que era la Liga Norte, y que precisamente para poder llegar a tocar cuotas de gobierno con el movimiento 5 estrellas, tuvo que sustituir al enemigo oficialmente declarado, que eran los italianos del sur, con una carga para el Estado de Italia, y que todo lo bueno venía de Roma para arriba y que de Roma para abajo aquello era una losa, un peso muerto del que había que desprenderse cuando antes, pues lo sustituyó en su discurso para poder acercarse a cuotas de gobierno, cuando se consiguió siendo ministro del Interior con el partido en coalición, con el Movimiento 5 Estrellas, teniendo primero que prescindir del término norte, de manera que ahora actualmente solo se llama la Liga, no se llama la Liga Norte.
Sí, sí. En segundo lugar, sustituyendo como enemigo común declarado de la Gran Italia a los italianos del sur por la inmigración ilegal, que ellos llaman ilegal, la migración irregular, podríamos decir, con mayor propiedad, ¿no? Sin embargo, Matteo Salvini se ha pegado otro trastazo también, se ha quedado, no llega al 9, un 8,8, un 8,9 por ahí anda, aunque el escrutinio del todo, pues seguramente dicen que hasta el miércoles no se va a saber, el resultado final ya cuadrado, pero bastante lejos de cualquier expectativa de convertirse en una alternativa de poder, incluso un contrapeso suficientemente sólido contra una Giorgia Meloni con un 26%. ¿Por qué es esto? Pues porque evidentemente la Liga no rasca bola en el sur. El sur evidentemente no ha ido a votar y esto ha perjudicado sobre todo el movimiento 5 estrellas, pero también perjudica en parte al propio Salvini, donde no raja bola, y el discurso de Salvini, que sí ha tocado poder. Es un discurso que está gastado en la medida en la que perro ladrador, poco mordedor. Dicen precisamente que a Salvini y a nuestro amigo Berlusconi le ha restado mucho el hecho de haber participado recientemente en el gobierno, apoyado el gobierno de Draghi, y que Efectivamente. Meloni estaba libre de mancha De con el mácula, claro, claro. Bueno, presentaba. claro, esta es una cuestión principal. De hecho, el que deja caer a Mario Draghi es el movimiento 5 estrellas. Sí, No tanto Salvini. A Salvini sí, no le interesaba celebrar elecciones ahora, sí. porque todas las cosas se preveía que podía ocurrir esto. Es decir, aquí hay un axioma electoral clásico que casi siempre se cumple, que si celebras elecciones en tiempo de crisis, las pierdes. El partido que esté en el gobierno, que las convoque, las va a perder. Eso se ha repetido casi sistemáticamente en todos los procesos electorales históricos desde la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí ya tenemos un elemento clave que tú bien has mencionado, que explica un poco que el voto a Giorgia Meloni es el voto del desencanto, el voto del castigo, el voto de la decepción, el voto de me da igual, pues para votar a uno, pues voto al que habla más claro. Al que habla más claro, desde una perspectiva no solamente de que no se ha manchado en el poder, sino también desde una perspectiva por la cual ella ha conseguido poner en el tablero político y en juego cuestiones que dentro de ese descontento, de esa decepción, de ese no hay salida, en un país que ha sido el más arrasado de todos, el más arrasado de todos en Europa, en cuanto a cifras de deuda pública, en cuanto a inflación, en cuanto a coste de la energía, en cuanto a fiscalidad. En Italia se pagan unos impuestos brutales, o sea, ni por asombro los que se pagan aquí, que implican que haya como una especie de anhelo histórico por volver un poco a la seguridad del pasado. Y esto lo ha sabido explotar perfectamente Giorgia Meloni. Cuando alguien se plantea, pero vamos a ver, esta señora va a ser una fascista que va a instalar una dictadura estilo Mussolini, la respuesta es evidentemente que no, porque en realidad no es más que una neoliberal disfrazada, como todas las derechas radicales, esas que pretenden, para hablar con más propiedad, cambiar las cosas desde dentro, es decir, formando parte de las instituciones, no pretenden tumbar instituciones como el Estado, ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni el Sun Corda, es absolutamente trascendente que esa apelación, no solo sentimental, porque en Twitter circulan distintos vídeos de ella que la sitúan o con discursos suyos, traducidos muchos de ellos, se entienden muy bien los que no, en donde las razones que da explican perfectamente esa especie de nacionalismo identitario que ha sido su caballo ganador con ese eslogan de Dios, patria y familia. Esa vuelta al pasado, por eso yo en el titular hablaba de rebote al pasado, porque la gente está rebotada, pero en vez de salir rebotada hacia una propuesta de futuro, ha salido rebotada hacia unos valores que incluso en Italia no se han vendido ni remotamente como fascismo, ni neofascismo, ni extrema derecha, ni nada. El común de la gente habla de
que las propuestas de Meloni son de sentido común. ¿Y de sentido común qué es sentido común? Pues volver a los valores clásicos seguros, como decía antes, de la nostalgia de un pasado que en realidad hoy día ya no existe. Pero esto le entronca además en una, y ahí la preocupación de von der Leyen y de toda la Unión Europea, le entronca no tanto porque se piense que va a hacer una política distinta de la política neoliberal clásica, es decir, lo que ya ha dicho es que va a bajar los impuestos, lo que ya ha dicho es que va a prescindir de determinados gastos sociales que básicamente van a perjudicar a los excluidos, y lo que ya ha dicho, y donde evidentemente va a demostrar o sacar sus garras ideológicas, es en colectivos que van a sufrir mucho con el gobierno de Meloni. Y eso ya es bastante grave, ¿eh? Claro, No son cosas menores. no son cosas menores, pero mientras no te metas en Europa con las cosas de comer, y eso significa no bloquear las sanciones contra Rusia, eso significa no salirte del guión globalista, por lo menos en la parte económica, tú puedes hacer el discurso dentro de tu país nacionalista que te dé la gana hasta cierto punto. Porque, claro, ya hablamos la semana pasada, hablando de Hungría, de cómo la Unión Europea tiene un doble rasero a la hora de exigir el cumplimiento de los valores comunes de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones límite como el tema del aborto, por poner un ejemplo, o con el tema de las mujeres, del tratamiento a las mujeres, o de los colectivos LGTBIQ que se han convertido en un objeto de pelea constante y en donde la hoja de ruta de la Agenda 2030 lo ha convertido, vamos, en un dogma de fe, es decir, ni se te ocurra tocármelos estos derechos, ¿no? Colectivo LGTBIQ. No estoy diciendo que estén mal los derechos del colectivo LGTBIQ. Lo que estoy diciendo es que sí que es verdad que va a haber terrenos pantanosos, que va a haber colectivos en donde precisamente como Meloni lo que hará será, para justificarse de su electorado, cargar la mano precisamente contra determinados colectivos, precisamente los más vulnerables, pues ya sabemos que los migrantes van a sufrir mucho, ya sabemos que el colectivo LGTBIQ va a sufrir mucho, ya sabemos que va a haber mucha polémica y mucha interferencia en el mundo de la educación escolar y universitaria incluso, universitaria no tanto porque libertad de cátedra, pero en los planes de estudios para los chavales, hasta la educación obligatoria, evidentemente va a haber mucha interferencia del Estado, bueno, pues efectivamente, y se van a abordar cuestiones que tienen que ver, pues, con algunos de los paradigmas de esa Agenda 2030 del globalismo, que por eso es que a Giorgia Meloni se le sitúa justo en el bando de Víctor Orbán y de Polonia, ¿no? En el bando de los soberanistas de los que hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos de la conferencia de Shanghái, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se había celebrado en Samarcanda, de donde había emergido ese mundo autoritario, pero basado en el soberanismo como antihegemónico del occidente colectivo, ¿no? Y de la anglosfera. Bueno, Giorgia Meloni, ¿dónde está en todo esto? Pues tú me dices, hombre, ya si empieza a tocar abiertamente y a reprimir abiertamente, pues yo qué sé, al colectivo LGTBIQ. A los migrantes ya sabemos que a la Unión Europea le dan sin cuidado, y que no puedan desembarcar en Lampedusa será un grito de guerra de las organizaciones humanitarias, pero ya ha pasado antes con Salvini, ¿no? Pero mientras me sigas cumpliendo con la ortodoxia neoliberal en cuanto a macroeconomía y en cuanto a alianzas armamentistas con la OTAN, sanciones y demás, bueno, pues vamos a hacer un tupido velo, porque si lo hemos hecho con Polonia, no lo hacemos con Hungría, pero si lo hemos hecho con Polonia, ¿cómo no lo vamos a hacer con Italia, que es la tercera economía de la Unión Europea actualmente, ¿no? Yo con esto lo que quiero decir es que no es tan fiero el león como lo Giorgia Meloni, para convencer al italiano medio, ha utilizado algunas técnicas o ha puesto el dedo en la llaga en algunos puntos que ciertamente la agenda neoliberal norteamericana importada a Europa a través de la Unión Europea, que sigue a rajatabla los dictados de lo que van de Estados Unidos, no solamente en cuestiones militares,
y geoestratégicas, sino también en cuestiones de control social. Y lo hemos visto, hay múltiples ejemplos, no solo con la pandemia, también en otros casos. No me voy a extender por ahí porque no tendríamos tiempo, pero creo que le pueden venir a la mente a cualquiera. Esta Unión Europea, dice Giorgia Meloni, a ver, si es que, ¿por qué somos tan peligrosos para esa agenda de la Unión Europea y para los burócratas de Bruselas cuando reivindicamos el derecho a la familia, el derecho a los valores clásicos con los que se ha configurado nuestra cultura y nuestra tradición? El problema que hay que llevar a Europa es el de la natalidad, del que nadie quiere hablar. No hay natalidad propia en toda Europa. Y ahí entran pues las célebres teorías conspiranoicas de la sustitución, es decir, que hay un complot programado para sustituir al blanco europeo cristiano por musulmanes principalmente y por africanos que vengan a, de alguna manera, diluir nuestros valores clásicos, esos valores comunes, que por otra parte se supone que subyacen en la cultura greco-romana de todo el occidente europeo, ¿no? Claro, esto dicho desde Italia no es lo mismo que dicho desde Hungría, ¿verdad? Porque tiene unas resonancias históricas mucho mayores, parte de su presupuesto y tercer presupuesto de la Unión Europea y tal. Pero claro, es que ciertamente esta cuestión de la natalidad y por tanto se debería ver, por ejemplo, ella plantea, ¿no?, en uno de sus mítines, una política activa para permitir, por ejemplo, que las mujeres pudieran decidir no trabajar y quedarse a cuidar a sus hijos en la familia, en el entorno familiar, cosa que sucedía pues hasta hace 40 años en España, por poner un ejemplo, sin que por ello estén condenadas a pasar hambre. A ella le reprochaban que ella había tenido una hija o un hijo fuera del matrimonio. Y decía, ¿y qué? Pero es que yo no le he pedido ayudas al Estado. Es que yo estoy diciendo que cada cual se haga cargo de las consecuencias de sus decisiones. Pero si tiene que haber, tenemos un gravísimo problema de natalidad en toda Europa, tiene que haber políticas activas que favorezcan la natalidad, y donde más fácil es asegurarla por el Estado es en la familia. Claro, estos son argumentos totalmente discutibles, por supuesto, porque ¿qué clase de familia? ¿Qué configura una familia actualmente? ¿Es una familia, dos personas del mismo sexo, por ejemplo? ¿Es una familia mononuclear o monoparental, aquella formada por una madre soltera que ha decidido que no quiere tener ninguna vinculación con el padre biológico de sus hijos y el padre biológico lo ha aceptado? Todas esas formas de familia existen. Ahora, ese tipo de familias, de modalidades de familia, encajan con lo que ha sido el acervo popular que ha dado lugar a la cultura de un pueblo, en este caso el italiano. No. Son modelos o bien importados desde otras formas de vida, desde otras latitudes, desde otros lugares del mundo, o bien modelos experimentales, o por lo menos novedosos. ¿Quiere decir eso que no han de ser protegidos? Bueno, ella lo que está planteando, porque evidentemente lo que le interesa desde el punto de vista de acercarse al mayor número de electores posibles, y este mensaje suyo sí es exportable porque toca una fibra muy sensible en todas las poblaciones medias y no medias, que ven que no sabemos hacia dónde vamos, que la actual agenda de la diversidad y la agenda 2030 lo que nos está confundiendo, lo que nos está conduciendo, o así lo están experimentando y lo estamos experimentando todos, es a una crisis detrás de otra. Primero la del 2008, luego la del COVID, ahora la de la guerra, y no se sabe cuántas más vendrán en un mundo de absoluta incertidumbre y de cambio tecnológico brutal y de desaparición del mercado de trabajo y de los pilares de lo que era la vida como la conocíamos hasta ahora. En ese contexto, evidentemente, río revuelto, ganancia de pescadores. Y ese discurso de Meloni es un discurso altísimamente peligroso porque es excluyente. Y este es el quid de la cuestión. Los nacionalismos pueden despertar incluso las simpatías, y despiertan las simpatías de cierta izquierda no woke, porque claro, la izquierda woke es la izquierda enemigo natural número uno de este tipo de nacionalismos de derechas, ¿no? De derecha radical. Pero por otra parte, despiertan las simpatías de la izquierda no woke en otras partes del mundo, porque dicen, bueno, por lo menos hay alguien, empiezan a notarse, a resquebrajarse, empiezan a verse las fisuras
del coste que está teniendo la guerra en Ucrania con las sanciones económicas que está pagando en exclusiva la Unión Europea. Además de eso, el abuso del poder hegemónico de la anglosfera con toda esa exportación de la diversidad como un modelo que en la teoría está muy bien, pero que no esconde más que la misma agenda neoliberal de siempre y una concentración de poder absolutamente intocable como no se había conocido en la historia hasta la fecha, de poder militar, de poder económico, de poder político, de poder influir en las elecciones de distintos países, etcétera, etcétera. Esto como no está dando respuesta, pues a ver si es verdad que se empieza a resquebrajar y la única manera de que se resquebraje es que desde dentro de la propia Unión Europea ya no sea un señor atrabiliario como Víctor Orbán, o ya no te quiero decir nada a los polacos, sino que sea una democracia consolidada, fundadora del Tratado de Roma, por tanto, de la Unión Europea, la que plante cara a esa hegemonía que nos conduce a la confusión como mínimo, si no al abismo. Claro, esto le interesa mucho a China, este discurso que acabo de hacer ahora, le interesa mucho a China, le interesa mucho a Rusia y le interesa mucho a todos los partícipes de la OCS. Ahora, cuando hablemos del segundo tema, pues lo abundaremos un poco más. Pero es un discurso que yo, personalmente, en el caso de Meloni, no me creo. El discurso puede estar bien hilvanado, porque lo está. Está mucho mejor estructurado que otros de extrema derecha o de derecha radical en Europa. Inclusive yo diría mejor estructurado que la de Marine Le Pen. Sin embargo, porque toca puntos clave del descontento popular y ofrece una alternativa, aunque sea ilusoria, a la vuelta a un pasado más glorioso o por lo menos más seguro que el futuro y presente incierto que hoy tenemos. Sin embargo, yo creo que va a ser un bluff. Y te digo muy brevemente por qué. Porque Italia es el país de 10 gobiernos en 20 años, 50 en 70, se hace a promedio de un gobierno nuevo cada 2 años, los cuchillos largos son todos los días y tener que cohabitar una mujer que puede ser relativamente pragmática, que aplicará el palo duro para la mano dura para congraciarse con sus electores y decir, ¿ves cómo sí otra política es posible de contención de la inmigración, de los colectivos LGTBI, de todo lo que disgrega nuestra sociedad y nos divide en lugar de unirlos, etcétera, etcétera? Podrá practicar esa política, pero en política exterior no se lo puede permitir. Así que sabe perfectamente que hay unos límites, que planteará evidentemente muchos encontronazos con la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo, pero sobre todo con la Comisión Europea. Y tendrá y reforzará la línea de obstaculización y de reclamación de soberanía nacional que ya lleva Hungría y que ya lleva Polonia. Pero en la hora de la verdad no se va a atrever a romper la baraja. Y eso le va a suponer un desgaste. Un desgaste que, teniendo en cuenta los buitres que tiene al lado, Berlusconi y Salvini, van a suponer que precisamente haya rencillas y divisiones internas entre ellos. Y si la izquierda es capaz de fortificarse un poco más después de la travesía de este desierto que va a tener que hacer, pues cabe perfectamente la posibilidad de que, igual que sucedió con Mario Draghi, que era el hombre perfecto de los intereses del gran capital internacional para que tuviera a Italia adormecida, atada y soportando lo insoportable, porque eso es lo que ha estado soportando el pueblo italiano durante estos últimos años, desde la pandemia, pues si al menos no tienen eso, por lo menos ahora con Meloni le van a permitir incluso excederse mucho en materia de valores fundamentales y derechos humanos, mientras no se salga, como digo, de esa ortodoxia de la que antes hablaba. Y no se va a atrever a desafiarla. Y esas dos almas conviviendo dentro de ese gobierno de coalición que se supone que va a formar, aunque esté presidido más que presidido, compuesto principalmente por miembros designados por Meloni y su partido, pues se va a ver confrontada a situaciones complicadas, como por ejemplo la ampliación de las sanciones a Rusia, si la guerra, como parece, se alarga y llega el invierno y las cosas se ponen más crudas, el envío de armas y toda una serie de cosas en donde coexisten pues almas y formas de pensar muy diferentes en esa materia. Pero la que va a tener la responsabilidad de poder aglutinarlo todo
y en definitiva hacer un ejercicio de pragmatismo y de mujer de Estado, en este caso, va a ser la señora Meloni. Salvini no. Y por tanto Salvini puede dinamitar desde dentro perfectamente ese gobierno de coalición. Por eso digo que entre que en realidad no es para tanto con Meloni en el plano internacional y en el plano socioeconómico. Sí lo es, por supuesto, también lo era Salvini, incluso Berlusconi, con el tema de la represión de ciertos colectivos sociales en Italia, que va, desde luego, a endurecerse muchísimo. Pero en el resto no es tan amenaza, no es tan fiero el león como lo pintan, y por ese motivo creo que eso ni va a durar, ni por supuesto se va, que la última pregunta de millón en este tema, se va a exportar a España, ni remotamente. O sea, ¿tú crees que se va a exportar a España? No, no ¿A tiene quién? nada ¿A que ver. Vox? No, ¿A Vox? Vox no es lo mismo que Vale. Meloni. El Y partido, Meloni no ha querido saber nada en su claro, campaña electoral claro, de Vox, ni claro, los ha claro, invitado, ni claro, los ha llamado. claro. ¿Eh? Entonces, yo creo que la izquierda de España está haciendo muy mal, y aparte Vox ha tocado techo claramente, es decir, sirvió unos fines en un momento dado, igual que Ciudadanos, e incluso yo diría igual que Podemos, Mm. pero ha tocado techo y se ha visto, o sea, tocó techo en Andalucía y ha empezado su declive en Andalucía, y a partir de ahora cuesta abajo y sin frenos, y con lo de Macarena Olona por medio, pues con más motivo todavía, porque si eran pocos y encima se presentan mal avenidos ya, apaga y vámonos. Entonces, no, yo no le veo ningún rédito desde el punto de vista de trasladarlo como una especie de suerte de paquete ultraderechista, neofascista de un país a otro, en ningún caso. No se puede trasladar a Francia, no se puede trasladar a España, no va a ser así. Ahora bien, parte del mensaje nacionalista identitario como una posible respuesta de las poblaciones europeas a la situación en la que están inmersos, sobre todo a partir del seguidismo ciego a los intereses de la anglosfera, es decir, de Estados Unidos y el Reino Unido ya fuera de la Unión Europea, sí que puede ser una parte de ese mensaje que se traslade y se recoja, entre otras cosas, por los propios partidos conservadores, tanto en Francia como en España, y que empiecen a variarse las opiniones, mientras la izquierda, las opiniones y la forma de leer la realidad actual por parte de los partidos conservadores clásicos, porque ahí está el Partido Popular Europeo pillado completamente a contrapié, que ahora no sabe qué hacer con Giorgia Meloni, con Fratelli Italia, ni qué va a hacer, porque estaban dentro del Partido del Grupo Popular Europeo, ni qué hacer con ellos. Cuando eran 4 no molestaban, pero ahora que van a encabezar el gobierno de la tercera potencia de la Unión Europea, pues imagínate el papelón. Entonces, están despistadísimos. En el Partido Popular Europeo no saben qué hacer con esto, en el Grupo Popular Europeo. Pero peor todavía está la izquierda woke y no woke, que sigue interpretando todo esto como un mero fenómeno de los italianos se han vuelto locos, el mundo se acaba. No, ni los italianos se han vuelto locos, ni el mundo se acaba. Pero aquí ha aparecido una señora que da unas respuestas muy de derechas, que para eso hay think tanks norteamericanos trabajando en YouTube a través de influencers, en España también, constantemente para demostrar las contradicciones continuas de la izquierda woke y no woke, y pues lo ha sabido explotar. Y mientras tanto la izquierda no sale a la arena en ningún sitio con voz suficiente para mediática, presencia mediática suficiente para contestar punto por punto ese argumentario y desmontarlo. Y ese es el problema que tenemos en España, que han tenido en Italia, que tienen en Francia. Menos mal que Mélenchon, movilizando aparte de los chalecos amarillos, consiguió pegar una especie de rebote a su vez por la izquierda en Francia en las últimas elecciones con Macron. Pero poco más. Entonces, mientras no tengamos claro que hay que bajar a la arena, que los responsables políticos de las organizaciones de izquierdas tienen que estar en la calle con la gente, tienen que escuchar los problemas de la gente y no demonizar a la gente, lo que se llama, bueno, como el lumpenproletariado, los excluidos, los inmigrantes, la gente que no vota, etcétera, etcétera, no son de interés electoral, pues ahí los descuido. Yo me centro en la fábrica, yo me centro en la clase media, yo me centro tal, pero oiga, pero vamos a ver, usted al final está tonto, ¿qué hace? O sea, no se da cuenta de que le están comiendo la tostada por la derecha y por la izquierda. Eso es el análisis es bueno. Mucha de la culpa de la subida de estos partidos populistas de extrema derecha
o neofascistas o O derecha radical, sí. como se le quiera llamar, es porque la izquierda ha dejado el campo libre. No, no contesta el argumentario. Es que lo estoy viendo desde que pasaron las elecciones y conocieron los resultados el domingo por la noche en Italia. Todos los análisis que se hacen, Yone Belarra, la SER, El País, todo es un reduccionismo de la derecha, los italianos están locos, la extrema derecha, tú fíjate, qué cosa, bueno, va, igual no es para tanto, pero no, vamos a ver, los italianos no están locos, los italianos están desesperados, están hartos, como la mayor parte de la población en España y en otros muchos países europeos, porque están sufriendo y llevan sufriendo desde la pandemia. Y estamos en un momento de cambio histórico brutal, en donde además es evidente que el alargamiento de la guerra de Ucrania, que se nos dijo, bueno, si es en 3 meses o menos, pues habrá un pequeño vaivén, pero no se notará mucho. No, Alemania el año que viene en recesión, con lo que eso significa de arrastre de todos los demás, etcétera, etcétera. Es decir, todo el mundo lo sabe, unas facturas de luz de 200 y pico euros aquí, en Italia ni te quiero contar. Claro, eso no hay quien lo aguante. ¿Y quién le da una respuesta, aunque sea retórica? Pues eso es, los populistas. Una chica aventajada como Giorgia Meloni, que además es una mujer, que además tiene un hijo fuera del matrimonio y que dice, no, si yo no quiero que a mí el Estado me dé subvenciones, yo asumo que he tenido un hijo fuera del matrimonio, pero entiendo que se debe primar a las familias en la medida en que puedan tener hijos y criar a hijos sin tener que tener 2 sueldos para trabajar. Pues esto plantea un tema de conciliación laboral que no está resuelto en ningún caso y que no está en la agenda de la Unión Europea, igual que el tema de la natalidad. ¿Por qué tenemos una natalidad tan baja? Pues porque para sobrevivir hacen falta o 2 empleos o 2 sueldos. Y así de claro. Entonces, cuando ella lo plantea, claro, puede enarbolarse la bandera, como ya se han enarbolado, del sentido común. ¿Es un sentido común falso? Totalmente. ¿Es excluyente? Totalmente. ¿Es supremacista? Totalmente. Pero eso no quiere decir que no tenga contestación alguna por la izquierda. Entonces, como no la tiene, pues se come toda la tarta. Y ahí estamos, Manolo. Sí, señor. Veo. Antes le llamaban la gauche divine, es decir, la izquierda que se ocupa de lo que tú has dicho, la clase media, la izquierda que les puede votar, la izquierda guay, pero que se queda muy apartada o deja muy apartada a mucha gente que es de izquierdas, que está fuera de su cuadrícula electoral y que puede llevarlos a un parlamento o no, pero muchas veces olvidan que cuando han subido y han llegado a gobernar, y aquí lo podemos ver por ejemplo, en la ciudad de Valencia, es porque esa izquierda abstencionista que ellos muchas veces rechazan, que mira hasta desprecian, sí. hasta desprecian y miran por encima del hombro, la medio convencen y dicen, vamos a ir, aunque sea con la nariz tapada, a votarles. Pero dos veces seguidas, esa izquierda puede ser que se le quede en casa, sea abstencionista y después a Pues llorar. como ha pasado con el sur de Italia, la gente que más ha sufrido, evidentemente, porque es la que tiene menos nivel adquisitivo, es la del sur de Italia y es la que más se ha quedado en casa. Voté al Movimiento 5 Estrellas porque era algo nuevo, la nueva política, a ver si arreglan algo. No arreglan nada, vamos a peor. Más presión fiscal, más represión y multas, más desempleo, una inflación brutal como no hay otra en toda Europa. ¿Quién viene ahora? Esta. Y fíjate, me dice cosas que yo conozco, con las que yo me puedo identificar. Patria. Bueno, lo de la patria, igual paso de la patria, ¿no? Pero sí entiendo que hay una cultura común, ¿no? En Italia, ¿no? Con la me identifico, aunque sea por el idioma, porque me habla de Dante, me habla de Petrarca, me habla de Boccaccio, me habla de cuando comenzaron las universidades como la de Florencia en toda Europa. Claro, es que Italia ha sido cuna de muchas cosas, aunque no se llamara Italia. Entonces, es la cultura grecorromana que inspira Occidente, ¿no? Que inspira a Occidente, a la cultura occidental, que llamamos occidental. Y claro, son cosas con las que yo me puedo identificar, yo que estoy perdido y que no sé qué hacer. Entonces, pues yo tengo 2 opciones, o me quedo en casa o la voto a ella. No estoy teniendo conciencia de que esté votando una alternativa, como he dicho antes, supremacista, nacionalista, excluyente, totalitaria, por lo menos con toda una serie de minorías y de colectivos sociales, etcétera, etcétera. No lo asocio a Mussolini, porque me está hablando de cosas con las que yo me puedo identificar, con mi barrio, con mi gente, con
con ir a misa, que, vaya, Italia es el país por excelencia de las iglesias, ¿no? Cristianas, más que España incluso. Otra O cosa es sea otra cosa que vayan a misa, pero en fin. no importa, pero forma parte de mi acervo popular, ¿no? Yo desde que era pequeño, pues a lo mejor mi padre me llevaba a misa, no hablo de mí, hablo de un italiano medio, ¿no? Me llevaba a misa o no me llevaba a misa, pero yo pasaba por delante, teníamos que estudiar el catecismo, a mí me bautizaron, aunque yo no me preguntaran ni tuviera voz ni voto en eso. He conocido la realidad del Vaticano, o sea, la presencia de la Iglesia Católica en la cultura está marcada a sangre y fuego desde siglos y siglos y siglos en la península itálica. Y por tanto, esto, cuando me lo mencionan, ante la expectativa de nada, me mencionan una expectativa de algo que conozco. Será mejor o peor, pero tengo dos opciones. O voto eso que lo conozco o no voto nada. Y esto es lo que ha pasado en Italia. Bueno, Carlos, Vamos a dejarlo así. 40 y pico minutos llevamos. Yo no sé cómo te vas a arreglar para hablar de Bueno, lo pues más. llegaremos hasta donde lleguemos. Bueno, pues vamos. Irán, más que un velo. A ver. Uf, pues sí, si tomo como referencia, empecemos por el principio. Ya sabemos, ¿no? Que estamos viendo todos los días en las televisiones que las revueltas en que Irán se ha puesto caliente, las revueltas tras la muerte de Masha Amini, detenida por la policía de la moral por llevar el velo mal puesto. Se suceden esas manifestaciones y esos choques con muertos, con heridos, con detenidos en números cada vez más crecientes. Y bueno, pues qué horror, ¿no? Qué horror, claro, qué horror, sí estoy de acuerdo completamente, qué horror, cómo no va a ser un horror ver semejantes cosas. Claro, la pregunta es, ¿y por qué ahora las vemos, no? Era la cuestión. Y la segunda cuestión es reconocer que nosotros no tenemos ni idea de lo que pasa en Irán realmente. Desde aquí la información que tenemos es súper sesgada. Es la información que nos dan las agencias occidentales y ya sabemos que Irán se encuentra en el centro de la diana de Estados Unidos y Israel desde tiempo inmemorial. Entonces, bueno, desde el final de la guerra con Irak, ¿no? En donde recordemos que Estados Unidos financió a Irak la guerra contra Irán que duró muchísimos años y supuso muchos muertos, la Irak de Saddam Hussein. Por tanto, como no sabemos mucho, más allá de lo que nos cuentan las agencias occidentales, y en este momento, cualquier cosa, en este momento, desde luego, pero incluso antes, cualquier cosa que se nos cuente por las agencias occidentales de Irán es propaganda de guerra, pues, claro, tenemos que acudir a gente que sabe de Irán, como fuentes alternativas a las fuentes oficiales. Y una de las fuentes habituales a las que solemos acudir aquí en Radio Clara cuando tenemos que hablar de Irán es, por supuesto, a Nazanin Armanian, ¿no? Aunque Nazanin tiene sus cosas, porque, bueno, claro, nadie es perfecto. Ella es declaradamente comunista y odia a muerte el régimen teocrático impuesto por Estados Unidos con los ayatolas en 1978. Cuando cae el Shah de Persia por los movimientos civiles que se producen en contra del despotismo del Shah, aprovechando que está fuera en ese momento del país, en 1978, se produce una revolución que en principio, como todas las revoluciones, a mí me recuerda un poco las primaveras árabes, ¿no? Al principio de las primaveras árabes, se produce una revolución antiimperialista, antimonárquica y con pretensiones de democratización de Irán, pero que en la frontera de la Unión Soviética se termina diluyendo por un lado, porque entonces todavía existía en 1978, pero se termina de diluir por el pacto firmado entre los G4, que eran entonces, no eran G7, eran G4, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, y la extrema derecha anticomunista chiita en la isla centroamericana de Guadalupe. Esto mucha gente no se acuerda, yo no me acordaba. Yo tampoco. Pero sí me acordaba de la imposición del ayatollah Khomeini, que de eso nos acordamos todos. Sí. Pero lo que yo no recordaba era este encuentro del G4, que no era G7 todavía,
con la extrema derecha anticomunista chiita en la isla centroamericana de Guadalupe. Tanto es así que el ayatolá Khomeini, que era desconocido para los iraníes y que es el que resulta propuesto como líder para asegurar el control por parte del G4 de Irán, en la frontera, recordemos, con la Unión Soviética, entonces aún no había caído el muro de Berlín, pues es llevado de Irak a Francia, que era un país de la OTAN, y después de 3 meses de una campaña publicitaria tremenda, es convertido en líder, trasladado a Teherán en un Air France, es decir, en un avión de las líneas aéreas francesas, y escoltado por los cazas franceses para instalar el primer régimen de corte fascista, dice Nazanin Armanian, todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, pero con un toque especial. El terror lo gestionaban no los tribunales militares, sino los tribunales religiosos, dice ella de Inquisición. Entonces, Nazanin sostiene que lo que existe en Irán desde entonces, desde 1979, cuando se impone por parte de las potencias occidentales a la ayatolá Khomeini, no es un fundamentalismo religioso, sino que es directamente un fascismo religioso. Y bueno, pues eso explica muchas cosas. Explica cómo se aplica el fascismo social a las mujeres, que no viene de ahora. Cómo se usa la represión sexual como método de manipulación y de control social. Cómo se inventa el feminismo llamado islámico. Cómo se militariza la sociedad con decenas de cuerpos armados contratando al lumpenproletariado como los talibanes o los desclasados precisamente para controlar por los dos lados, hacer tener ese control social. Y que se instalan en los barrios, en las mezquitas de los barrios, en los hospitales, en los colegios, en las universidades, en las fábricas. Bueno, dice ella, y con esto acabo su cita y voy a la segunda parte del análisis sobre lo que está pasando en Irán. Una de las diferencias entre una dictadura y un fascismo es que mientras la primera se apoya en una pequeña élite, la dictadura, el segundo cuenta con una base social, a veces parte de la clase obrera, el fascismo. Dice ella, el régimen iraní ha ido perdiendo esta base, ya ni paga como antes a los heridos de la guerra de Irak que se manifiestan en sus sillas de ruedas por una pensión digna. Y ahora es una mediocre dictadura aislada a nivel nacional e internacional. Bueno, lo que sabemos es que ese régimen iraní, el régimen de los ayatolás, fue impuesto precisamente como una barrera de contención anticomunista, básicamente para luchar contra la propagación del comunismo en Oriente Medio y procedente de la Unión Soviética. Pero cuando Nazanin dice es una dictadura aislada a nivel nacional e internacional, yo comprendo su punto de decir, no, lo que le ha pasado a esta chica y el motivo por que las mujeres ya han salido a la calle porque ya no tienen nada que perder después de no sé cuantísimos años de recibir latigazos, de recibir censuras, violaciones, detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera. Es decir, de ser los cuerpos de las mujeres los que son objeto no solo de represión, sino también de contestación, porque esta no es la primera vez en la que se producen manifestaciones contra el régimen iraní. Dice ella, después de todo esto, el régimen, pues en realidad es que estamos ante unos clérigos que pretenden manejar con dogmas del siglo XVIII, del siglo XIX, sociedades del siglo XXI en la era de Internet. De hecho, lo primero que ha hecho el régimen iraní ha sido suprimir Internet a partir de que a estas manifestaciones protagonizadas por las mujeres por el asunto del velo, que más que el velo es toda la representación feroz como estrategia de control social y político de un país entero, pues a la que se han unido, digo, otros colectivos importantes como los estudiantes y otros que solicitan libertad o mayor libertad, pues incluso aludiendo al Kurdistán iraní, que es una de las regiones más armadas y más poderosas que podrían tumbar el régimen de los ayatolás desde dentro. Pues cuando dice están aislados, yo me pregunto, hombre, aislados yo no sé, pero en octubre, este octubre, es dentro de un mes, está previsto
que entren a formar parte, y seguro que lo acelerará en el proceso, ya lo explicábamos la semana pasada, de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Pues lo que eso significa, no supone una protección militar, pero desde luego no va a suponer un facilitar intercambio comercial, va a suponer facilitar intercambio de tecnología. Por tanto, no parece que el régimen iraní por esa vía pueda quedar tan ahogado. Por otra parte, la incorporación del régimen iraní a la OCS le va a suponer también un refuerzo muy importante en cuanto a la publicidad a nivel mundial de que esto es una operación, todas estas protestas, es una operación orquestada por el occidente colectivo, que es en definitiva una contrapropaganda, y por tanto propaganda de guerra igual que la otra, que la de las agencias occidentales, y le va a suponer además cobertura y cooperación técnica para la represión por parte de China, que ya lo anunció, lo conté la semana pasada. Así que habría que preguntarse si, según Nazanin Armanian, estas barbaridades, como la que se ha producido ahora con esta chica y con el velo, se llevan produciendo de manera sistemática desde hace meses. ¿Por qué esto, no meses, años? Porque esta ha sido la chispa que ha prendido una demostración de solidaridad y una movilización de solidaridad a nivel mundial, con manifestaciones en distintos puntos del globo en apoyo precisamente a las mujeres iraníes y a la imposición del velo como símbolo de la opresión a las mujeres en el régimen iraní. En El hecho de que Chile y en otros sitios, ¿no? el hecho de que haya muerto esta mujer de la manera que ha muerto o que ha sido asesinada o desaparecida, creo que también influirá. Y las manifestaciones que está habiendo dentro de Irán de solidaridad, de repulsa, sobre todo en la población más joven, según la información que recibimos en los medios occidentales, quizás influya en que hasta ahora tampoco había habido, que sepamos, movimientos y movilizaciones de estas características. Hombre, las ha habido con anterioridad. Las habrá, pero Las ha habido ya, y tuvieron repercusión, bueno, hace internacional. años. Pero lo que no tuvieron, es lo que te trato de decir, Manolo, son movilizaciones solidarias con manifestaciones En en lugares todo, tan distintos del globo, sí, como Chile, Santiago de Chile, como tal. A mí esto me recuerda muy mucho, un poco, aunque se puede interpretar como la gota que colma el vaso, a las manifestaciones cuando ya se convierte directamente en un tutum revolutum con el caso de George Floyd, todo lo que venía sucediendo con el crecimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? Con las manifestaciones, con el tema de la brutalidad policial contra los negros en Estados Unidos. mm, Me recuerda mucho eso, es decir, al final a veces es la gota que colma el vaso la que definitivamente hace que todo explote. Pero me cuesta trabajo entender que simultáneamente, habiendo habido otros episodios, porque, a ver, Amnistía Internacional está lleno de campañas desde hace muchas semanas, ¿qué digo semanas? Meses, años, está constantemente sacando a relucir Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias internacionales apelaciones a la solidaridad internacional y campañas de apoyo para evitar la pena de muerte a mujeres, pues porque tenían Twitter o porque decían no sé qué o porque tal. Es decir, esto no es nuevo, lo que ha pasado no es nuevo. Entonces, ¿por qué ahora sí que prende la chispa? Sobre esto, como digo, hay dos teorías. O es la gota que colma el vaso, o además de ser la gota que colma el vaso, está siendo efectivamente alentada mm. por intereses que sí tienen que ver con tratar de frenar por todos los medios la entrada de Irán en la OCS para mantenerla aislada y, por tanto, ser más manejable. Yo me gustaría que la gente entendiera que no estoy justificando la barbarie talibán y la barbarie de los ayatolas. No la estoy justificando. Pero sí habrá que reconocer que no se puede hacer un análisis tan simple como pensar que esto es una cuestión exclusivamente de barbarie islámica, llevada al extremo, de fundamentalismo, sino que detrás de esto hay otros intereses geoestratégicos muy importantes en juego, que son los que explican por qué este escándalo es escándalo porque lo es el que explota a nivel mundial, habiendo habido otros anteriores similares, punto uno, y punto dos, porque es ahora cuando se convierte en un tema recurrente en las primeras planas de todo el mundo,
justamente cuando estamos en la guerra, en el momento crítico de la guerra entre Rusia y Ucrania, y cuando está a punto Irán de protegerse frente a la influencia y a la amenaza colectiva que le representa a Israel, los intereses de Estados Unidos y la OTAN, con su adhesión a la OCS, ¿no? A la Organización de Cooperación de Shanghái. Por eso creo que esto va más allá de un velo y creo que sí que tiene que ver, por supuesto, de una sociedad que tiene dos almas desde siempre, una sociedad seglar, civil, laica, no religiosa, en definitiva, muy occidentalizada, que ya existía antes durante el Shah de Persia, antes del Ayatollah Khomeini, y luego otra sociedad más rural, a la que ha resultado más fácil convencer y someter bajo las leyes de la Sharia, que son las leyes islámicas, ¿no? Y esto que ocurre también en otros países del entorno, como puede ser Egipto, por ejemplo, donde también existen esos dos tipos de alma en la población, claro, pues va a generar cada X tiempo choques tremendos, porque tú no puedes tener sometida de una manera brutal a la mitad de la población para, en definitiva, la perpetuación de los privilegios de una élite, que es esta élite impuesta además desde el extranjero por las potencias occidentales en su momento y que se ha ido sucediendo a sí misma pues sin solución de continuidad, ¿no? Así que quería dejar clara esta reflexión porque me parece que es necesario que lo tengamos claro más allá de las noticias que nos cuentan de los detenidos y de las manifestaciones que hay o deja de haber en Irán, ¿no? Pues aquí vamos a terminar, Carlos. No vas a poder Sí, decir ¿no? el ESMES. No, bueno, ya hablaremos del ESMES. Más que del ESMES, del Comisario Europeo de Justicia, que viene este fin de semana a España, y creo que tendremos la oportunidad la semana que viene. Si las elecciones de Brasil, que son en primera vuelta el domingo que viene, nos lo permiten, pues espero que podamos tener oportunidad Sí, sí, es la primera vuelta la semana que viene, querido. No, pero no vamos a dedicar una hora a analizar las elecciones en Brasil. Hombre, Porque no no estarán lo sé. pensando en ello. No, una hora seguro que no. Pero vamos, que pienso que después de lo que pase con el tema del anuncio del ESMES de que se va y por qué se va y cómo se va y cuándo dice que se va, creo que lo podremos retomar sin problema, a la vista sobre todo de lo que pase con la visita del Comisario Europeo de Justicia. Menudo cacao que tenemos en este país con eso. Bien. La semana que viene más, Carlos. Sí, hablaremos de las primadonas de la justicia. Muy bien. Vale, pues hasta la semana que viene entonces. Salud, hasta luego. Salud. Bien, de la radio nos hemos ido y de aquí nos vamos también. Pues claro, vámonos.